Una historia real. Cleopatra 7 Filopator, conocida comúnmente como Cleopatra, es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia antigua. Nacida en el 69 a.C. en Alejandría, Egipto, fue la última faraona de la dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto durante casi 300 años. Su vida, llena de intriga política, romance y tragedia, ha capturado la imaginación de generaciones y ha sido objeto de innumerables obras de literatura, teatro y cine. Sin embargo, detrás de las leyendas y mitos que la rodean, Cleopatra fue una líder hábil y astuta, profundamente comprometida con la preservación de su reino y su cultura frente al creciente poder de Roma. La dinastía ptolemaica a la que pertenecía Cleopatra se originó con Ptolomeo y Soter, uno de los generales de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su vasto imperio se dividió entre sus generales, y Ptolomeo recibió Egipto como su dominio. Aunque los ptolemaicos eran de origen macedonio y griego, gobernaron Egipto como faraones, y durante su reinado, se adaptaron en parte a las costumbres y tradiciones egipcias, aunque mantuvieron firmemente su identidad helenística. Sin embargo, Cleopatra fue una excepción notable dentro de esta dinastía, ya que fue la primera en aprender el idioma egipcio y en identificarse activamente con las creencias y deidades del país. La infancia de Cleopatra transcurrió en un entorno de lujo, cultura y aprendizaje. Alejandría, la capital del reino ptolemaico, era uno de los centros intelectuales y culturales más importantes del mundo antiguo. La ciudad albergaba la famosa Biblioteca de Alejandría, un símbolo del saber y la educación, que atraía a eruditos de todo el mundo mediterráneo. Es en este ambiente donde Cleopatra recibió una educación excepcional para una mujer de su tiempo, siendo instruida en matemáticas, filosofía, retórica y ciencias, además de los idiomas griego, egipcio, latín, arameo y probablemente otros lenguajes de la época. Este trasfondo intelectual no solo la distinguió de sus predecesores, sino que también la preparó para el complicado juego de la política internacional. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII Auletes, gobernó Egipto en un periodo de gran inestabilidad, tanto interna como externa. La dependencia económica de Egipto de Roma ya era evidente, y Ptolomeo XII fue un gobernante débil y desacreditado, que mantuvo su poder principalmente gracias al apoyo de Roma, lo que a su vez alimentó el descontento entre su propio pueblo. A su muerte en el 51 a.C., el trono pasó a Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo XIII, según la tradición ptolemaica de gobernanza entre hermanos casados. Cleopatra, que tenía unos 18 años en ese momento, demostró desde el principio su deseo de gobernar de manera autónoma y efectiva, lo que llevó rápidamente a un conflicto con su hermano. El enfrentamiento entre Cleopatra y Ptolomeo XIII culminó en el año 48 a.C., cuando Cleopatra fue expulsada de Alejandría por las fuerzas leales a su hermano, probablemente bajo la influencia de los poderosos consejeros de Ptolomeo. Sin embargo, Cleopatra no era de las que se daban por vencidas fácilmente. Aprovechando la guerra civil romana entre Julio César y Pompeyo, Cleopatra vio una oportunidad de recuperar el poder. Después de que Pompeyo fuera derrotado en la batalla de Farsalia, huyó a Egipto en busca de refugio, pero fue asesinado por los seguidores de Ptolomeo XIII, quienes buscaban ganarse el favor de César. Cuando César llegó a Egipto persiguiendo a Pompeyo, Cleopatra urdió un plan audaz para aliarse con el líder romano. Según la leyenda, Cleopatra se hizo llevar ante César envuelta en una alfombra, mosaco de lino, según otras versiones, lo que le permitió acceder a la presencia del general romano de una manera dramática y memorable. Este acto de audacia, junto con su encanto personal y su inteligencia política, impresionaron a César, quien decidió apoyar su causa. César ordenó la ejecución de Ptolomeo XIII y restauró a Cleopatra en el trono, esta vez como gobernante junto a otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV. Al mismo tiempo, Cleopatra se convirtió en la amante de César, lo que consolidó su posición tanto en Egipto como en la política romana. En el 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo llamado Ptolomeo XV Filopator Filometor César, conocido popularmente como Cesarión. Aunque nunca fue reconocido oficialmente por César, muchos en Roma y Egipto creían que Cesarión era su hijo. Cleopatra intentó fortalecer la posición de su hijo como heredero legítimo tanto en Egipto como en Roma, aunque el asesinato de César en el 44 a.C. dejó esta cuestión en el aire. Tras la muerte de César, Cleopatra regresó a Egipto, donde gobernó junto a Ptolomeo XIV.
Sin embargo, su hermano pronto fue envenenado, posiblemente por orden de Cleopatra, quien luego proclamó a Cesarión como CEO gobernante, aunque ella mantuvo el control efectivo del poder. Durante este tiempo, Cleopatra se dedicó a fortalecer la posición económica y militar de Egipto, sabiendo que la estabilidad de su reino dependía de la situación en Roma, donde estalló una nueva guerra civil entre los partidarios de César y sus asesinos. En el 42 a.C., tras la derrota de los asesinos de César en la batalla de Filipos, el control de Roma quedó en manos de un triunvirato formado por Marco Antonio, Octavio, más tarde conocido como Augusto, y Lépido. Marco Antonio, que controlaba las provincias orientales, convocó a Cleopatra para que explicara su lealtad a la causa cesariana. Cleopatra acudió al encuentro con Marco Antonio en Tarso, en Asia Menor, con una demostración de poder y magnificencia que nuevamente subrayó su carisma y habilidades diplomáticas. Vestida como la diosa Afrodita y navegando en un barco decorado fastuosamente, Cleopatra conquistó a Antonio, no solo políticamente, sino también personalmente. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio fue tanto política como romántica. Antonio necesitaba los recursos de Egipto para sus campañas militares, y Cleopatra necesitaba el apoyo de Antonio para mantener su reino y su linaje. Juntos, tuvieron 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene II, y Ptolomeo Filadelfo. Sin embargo, la relación entre Antonio y Cleopatra fue vista con creciente recelo en Roma, especialmente por Octavio, quien la utilizó para desacreditar a Antonio y presentarlo como un traidor seducido por una reina extranjera. La situación escaló cuando Antonio otorgó tierras a Cleopatra y sus hijos, incluyendo partes de Siria y Cilicia, así como Chipre y Creta, en lo que se conoció como las donaciones de Alejandría en el 34 a.C. Esto fue visto en Roma como un acto de traición, ya que sugería que Antonio estaba creando una dinastía independiente en Oriente, con Cleopatra a la cabeza. Octavio, quien ya estaba en conflicto con Antonio por el control de Roma, utilizó estas acciones para declarar la guerra a Cleopatra. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Antonio y Cleopatra se enfrentaron en la decisiva batalla de Actium. Las fuerzas combinadas de Cleopatra y Antonio fueron derrotadas, lo que selló el destino de ambos. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde su situación se volvió cada vez más desesperada. En un intento de negociar con Octavio, Cleopatra intentó salvar su reino y el futuro de sus hijos, pero Octavio estaba decidido a eliminar cualquier amenaza a su poder. Cuando las fuerzas de Octavio llegaron a Alejandría, Antonio, creyendo erróneamente que Cleopatra se había suicidado, se quitó la vida. Cleopatra, por su parte, comprendió que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir o mantener a Egipto independiente bajo el dominio romano. Según la tradición, Cleopatra se suicidó dejando que una serpiente áspid la mordiera, aunque la forma exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Otros relatos sugieren que podría haberse envenenado con algún tipo de veneno. La muerte de Cleopatra en el 30 a.C. marcó el final de la dinastía ptolemaica y el fin de Egipto como un reino independiente. Octavio incorporó Egipto como una provincia del emergente Imperio Romano, y comenzó su reinado como el primer emperador romano, adoptando el título de Augusto. Cleopatra fue la última faraona de Egipto, y su muerte simbolizó el fin de una era. A lo largo de la historia, Cleopatra ha sido representada de muchas maneras diferentes, como una seductora, una traidora, una reina poderosa y una mártir de su pueblo. Estas representaciones a menudo han estado teñidas por la propaganda romana y las interpretaciones posteriores de su vida y reinado. Sin embargo, lo que está claro es que Cleopatra fue una mujer de extraordinaria inteligencia, carisma y determinación, que navegó con habilidad las aguas traicioneras de la política internacional en un mundo dominado por hombres. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, y su vida sigue siendo una fuente inagotable de fascinación y misterio.